Hermanos, el Señor está cerca. Esto supone que está cerca la salvación prometida, cuyos rasgos y exigencias venimos descifrando cada día. Y hoy recuerda la Iglesia a San Juan de la Cruz. Nacido en España, fue compañero de Santa Teresa en la reforma de la Orden Carmelita, siendo el primer carmelita descalzo. Él brilla por sus escritos místicos, siendo un verdadero maestro espiritual dentro de la Iglesia. Brilla como escritor y poeta. Pío XI lo proclamó doctor místico de la Iglesia. Comencemos ahora esta celebración y de pie recibimos al Padre Rafael Hernández de la Parroquia Sagrado Corazón y 12 Apóstoles de San Lorenzo. Virgen sabe que el niño está muy cerca. De Nazaret a Belén hay una senda, por ella van los que creen en las promesas. Los que soñáis y abrir las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. En estos días del año, el pueblo espera que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. En la ciudad de Belén llama a las puertas, preguntan en las posadas y no hay respuesta. Los que soñáis y esperáis la buena nueva, abrid las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado por mí, como yo lo estoy para el mundo. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean todos bienvenidos a esta tercera semana de este tiempo de Adviento, la semana de la alegría, del gozo, en que ya se acerca prontamente a nacer en nuestros corazones el Salvador, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Hoy la Iglesia, en este 14 de diciembre, celebra la memoria obligatoria de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. Vamos a pedir a este gran santo, San Juan de la Cruz, que interceda por nosotros y sobre todo que Él, a través de la oración y de su intercesión, abra nuestros corazones para recibir de una manera muy especial e importante a nuestro Salvador
al Emmanuel, al Dios con nosotros. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por todos nuestros enfermos, aquellos que se encuentran en sus hogares, en los hospitales y sobre todo nuestros pacientes de cáncer, sobrevivientes de esta enfermedad. Oramos también por nuestros confinados y nuestras confinadas. Y de una manera especial, como todos los martes, oramos por la salud de Monseñor Merino. Vamos a ir al corazón, a nuestro interior, cerca ya de celebrar con alegría la fiesta del Señor, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Vamos a pedir perdón por las veces en que hemos perdido, sobre todo esa alegría de la venida del Señor. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos al Señor. Dios nuestro, tú hiciste de San Juan de la Cruz, presbítero, un modelo perfecto de negación de sí mismo y del amor a la cruz. Concédenos que imitándolo siempre, lleguemos a contemplar tu gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todo pecado es una vergüenza, una rebeldía y una mentira en el camino de la alianza. La ciudad manchada y rebelde no confía en el Señor. Por eso, Dios requiere que en medio del pueblo rebelde haya un pequeño resto sincero, que sea fermento vivo de fidelidad. Escuchemos. Lectura de la profecía de Sofonías. Así dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora. No obedeció ni escarmentó, no aceptaba la instrucción, no confiaba en el Señor, no se acercaba a su Dios. Entonces daré a los pueblos labios puros, para que invoquen todo el nombre del Señor, para que les sirvan unánimes, desde más allá de los ríos de Etiopía. Mis fieles dispersos me traerán ofrendas. Aquel día no te avergonzarás de las obras con que me ofendiste, porque arrancaré de tu interior tus soberbias bravatas, y no volverás a gloriarte sobre mi monte santo. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Palabra del Señor.
Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Pero el Señor se enfrenta en los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Con Dios no se juega, con un sí que resulta ser un no. El sí es la obediencia de fe a su voluntad, a pesar de la desgana que a veces pueda provocar. Para lograr un encuentro con Jesús en Navidad, hay que entrar por el camino del sí, de la obediencia. De pie para la lectura del Santo Evangelio, antes cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ven, Señor, no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús le dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no recapacitan ni creen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra.
Ya estamos en la tercera semana de este tiempo de Adviento. Estamos, como decimos, en el corazón del Adviento. Y es precisamente lo que nos enseña el Señor durante todo este tiempo de Adviento, de preparación, que cambiemos nuestro corazón, que seamos transformados en el interior para entonces reconocer y vivir y experimentar lo que significa la Navidad, que es el nacimiento del Hijo de Dios en nuestras vidas. Y es bien interesante porque hemos prendido ya las 3 velas. Hoy, en esta semana, de esta tercera semana, se prende la vela rosada o rosa o color rosa, significando la alegría, el gozo de que se acerca el Señor para nuestras vidas. Y es bien interesante porque durante todo este Adviento, ¿qué hemos venido viendo? ¿Cuáles son la síntesis? Haciendo una síntesis de lo que hemos estado viendo. Y es precisamente, hemos vivido como actitudes que nos han dado los profetas y el mismo Evangelio de Mateo. La primera semana de Adviento, la llamada que nos hacían precisamente las lecturas es la de la esperanza. Tener esperanza. Un pueblo con esperanza es un pueblo que lucha. Unos cristianos con esperanza son cristianos que luchan, que tienen sueños, que desean lo mejor, que son transformados, que son renovados en su interior. Nunca debemos perder la esperanza. Esperar contra toda esperanza, decía Santa Teresa del Niño Jesús, y así tenemos que llenar nuestros corazones de esperanza. Sabemos que nuestra patria, nuestra nación puertorriqueña está pasando por momentos difíciles, momentos de dificultad, inclusive en el servicio público. Nuestras personas que hemos puesto al servicio de nuestro pueblo han fallado, pero no podemos perder nunca la esperanza. El cristiano siempre sueña con un mundo mejor. Sueña sobre todo con un puertorriqueño o con un Puerto Rico mejor. Y tenemos que vivir en la esperanza. Y precisamente en la primera semana del tiempo de Adviento se nos invitaba a eso. La esperanza fundamentada en la oración, fundamentada en la espera, fundamentada en estar en vela y atento a la palabra de Dios. En el segundo domingo del Adviento, ¿qué nos presentaba el profeta o Juan el Bautista? Que nos decía, preparen el camino del Señor. ¿Y cómo preparamos el camino del Señor? Pues enderezando lo que está tortuoso, esos senderos. Cambiar, la conversión, decía Juan el Bautista, conviértanse, cambien de mentalidad, cambien en el corazón, cambien la conducta. Todos tenemos que cambiar algo en la vida. No somos perfectos y cada persona en su corazón, en su interior, tiene que cambiar algo. No podemos seguir siendo los mismos, tenemos que ser diferentes. Si tú eres cristiano, que se te note. Y así nos decía Juan el Bautista, cambien, conviértanse sobre todo y vivan esa experiencia de la fe y del amor y de la alegría del Señor. Y en este tercer domingo o tercera semana de este tiempo de Adviento, ¿a qué nos invitan las lecturas? A la alegría. Gózate, decía las lecturas de este domingo pasado, alégrense en el Señor. A todo tiempo, alégrate, hija de Jerusalén, regocíjate, disfruta con todo tu hija de Sión. Nos decía San Pablo, siempre y en todo momento, alégrense en el Señor. Les repito, alégrense, y que la mesura la conozca todo el mundo, porque el Señor está cerca. Ahí está el motivo de la alegría, de que el Señor se acerca, de que está en nuestro corazón. La verdadera Navidad es Cristo que nace en nuestro interior. Y ese es el llamado que nos hace en esta tercera semana del tiempo de Adviento. La alegría. ¿Por qué nos alegramos? No porque tengamos muchas luces, no porque tengamos un árbol de Navidad en nuestro hogar, no porque nos dan muchos regalos. Eso es bonito, pero ese no es el motivo de la alegría. Hay gente que tiene regalos, hay gente que tiene luces, hay gente que tiene árboles de Navidad,
y vive en un ambiente de soledad, de tristeza. ¿Por qué? Porque la verdadera alegría es el Señor que tenemos en nuestro corazón. Lo otro no es malo, hay que hacerlo, porque eso es cultural. Pero la fe verdadera y auténtica de nuestra alegría es Cristo que viene, Cristo que se acerca, Cristo que quiere nacer en nuestro corazón. Y hoy, fíjense, es bien interesante porque hoy celebramos una memoria obligatoria dentro de nuestra iglesia, San Juan de la Cruz, que nos enseña que la verdadera alegría está en la santidad, está en la entrega, en la generosidad, en ser solidarios unos con los otros. Y es bien interesante la historia de este gran hombre, San Juan de la Cruz, su perfección ascética, su vida de oración y su elevación de espíritu, ese ingenio, no solo lo hicieron con grandes santos, sino también con un gran maestro. Nació en España en el 1542. Cuando tenía 4 años, su padre y su madre murieron y tuvo que hacerse cargo de la familia en medio de las penurias de la pobreza extrema. Tuvo que trabajar como criado en un hospital en Medina del Campo, en España. Y aunque no dejó de lado sus estudios, a los 20 años decidió ingresar a la Orden del Carmelo. 4 años después fue ordenado sacerdote. Como es el camino de Dios en los seres humanos, específicamente unos seres humanos especiales. Y al hacer su profesión de fe, descubrió un gran deseo de vivir en el silencio y en la oración. Y por ello pidió permiso para observar la regla original de la Orden de los Carmelitas. Sin embargo, él sentía que no encontraba la disciplina suficiente en el Carmelo y pensó ingresar en la Orden de los Cartujos. Pero al conocer a Santa Teresa de Jesús, su gran amiga, describió y descubrió que Dios lo tenía destinado a participar en la reforma de la Orden Carmelitana, no para modernizarla, sino para recuperar su carisma original. Su gran celo fue un ejemplo para quienes abrazaron la reforma teresiana y un don que le permitió resistir las más duras pruebas, porque ciertamente cuando uno sirve cada día más al Señor, más pruebas vas a tener, pero el Señor siempre está a tu lado. Sino también fue encerrado en la cárcel, pero logró escapar y refugiarse en un convento carmelita descalzo. Luego de trabajar y de padecer por su orden, murió en España en el 1591 y fue canonizado por el Papa Benedicto XIII en el 1726. ¿Por qué menciono toda esta historia de este gran santo? Porque ciertamente él tenía una frase hermosísima, este gran santo: en el atardecer o en el amanecer de nuestras vidas se nos van a juzgar desde el amor. El amor es lo principal. El amor es lo que nos empuja a ser contentos, alegres, felices, a buscar al Señor, a orar, a pedir de que Dios no se cansa de amarnos. Y eso es lo que nos presenta las lecturas de hoy, este libro de Sofonías, del profeta Sofonías, en la que presenta a un pueblo que en cierta manera ha sido infiel al Señor, pero el Señor siempre es fiel. Y ha escuchado la llamada de ese pueblo, de ese pequeño pueblo. ¿Y qué va a hacer Dios con ese pueblo? Les va a purificar sus labios. ¿Por qué? Porque ellos han invocado el nombre del Señor y todos le van a servir. Desde las orillas del río, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no se avergonzarán de las acciones con que me ofendiste, porque te arrancaré tu orgullo y tu arrogancia,
y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde, sencillo, que se refugiará en el nombre del Señor. Y ya no habrá ni mentira, ni fraude, ni mal, ni engaño en su boca, porque pastarán y descansarán y no habrá quien los inquiete. Es interesante, este pueblo se da cuenta de que el Señor es fiel, de que el Señor los ama, y a pesar de sus infidelidades, el Señor permanece, el Señor está ahí, el Señor les ama. Es bien interesante, cuando venía para grabar esta Eucaristía de hoy, en la autopista había un camión que tenía en su parte de atrás un mensaje que me estuvo bien curioso, que decía: Dios es bueno todo el tiempo. Lo decía en inglés. Decía: The God is good all time. Perdónenme mi inglés un poquito flojito, pero es así. Dios es bueno todo el tiempo. ¿Ustedes creen? Vamos a decirlo. Dios es bueno todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el afligido que invoca al Señor, Él lo escucha. Ciertamente eso es así. Bendigo al Señor en todo momento. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Estamos en la semana de la alegría. Y hay que ser humildes y sencillos para descubrir que Dios es bueno todo el tiempo. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de todas sus angustias, dice el salmista. Él está cerca de los atribulados y salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Por eso Dios es bueno con todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Y esto nos lleva al Evangelio de hoy, en la que si Dios es tan bueno con nosotros, siempre tenemos que decirle sí. A todo lo que Él quiera, a todo lo que Él desee, siempre hay que abrir nuestro corazón y decirle sí al Señor. Nunca no. Es el caso de hoy, que Jesús pone un ejemplo a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, y les da una parábola. ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Y él le contestó: no voy, Señor. Sí, voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, obviamente, el primero, que le dijo que no iba a ir. Y se arrepintió y fue. Mientras que el segundo le dijo que sí y no fue. Es verdad, les dijo a los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios, enseñándoles el camino, porque Juan vino, les enseñó el camino, se arrepintieron, habían dicho primero que no al reino de Dios, se arrepintieron y fueron entonces, mientras que los sumos sacerdotes que habían dicho que sí, no aceptaron a Jesús como su Salvador. Por lo tanto, esta sentencia es terrible. En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas, que son los pecadores, le creyeron porque se arrepintieron y obviamente volvieron al camino del bien. Y aunque
después de ver esto, ustedes no se arrepintieron y no creyeron. ¿Qué nos dice eso a nosotros después de escuchar esta palabra de Dios en la liturgia de hoy? ¿Qué actitud nosotros asumimos? ¿La de los que dicen voy, pero no van? ¿O lo de los que dicen no voy, pero al finalmente cumplimos el mandato de Dios? Demasiadas veces, Señor, te damos un sí y practicamos un no. Eso es lamentable. Tantas bendiciones que el Señor nos da y cuando Él necesita de nosotros, le decimos que no. Tan sencillamente, o le ponemos alguna excusa, o le ponemos algún obstáculo, o no tenemos tiempo, o yo no sirvo para esto, mejor búscate a otro. Pero cuando Él nos dice algo es porque nos necesita, Él nos necesita. Pero tú eres el que da una segunda oportunidad siempre, el Señor. Nosotros decimos, no hay nada que hacer muchas veces, pero tú crees en nosotros. Ayúdanos a cumplir siempre tu voluntad y siempre a decir sí. Nunca usemos ese sí y después no, o ese no y después sí, no. Siempre hacemos como Cristo, decir que sí, siempre, superando los momentos oscuros de nuestra rebeldía y sobre todo de nuestro desánimo. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía de hoy que siempre le digamos sí al Señor, siempre. Y recuerden esa frase, el Señor es bueno todo el tiempo. Que también nosotros seamos buenos todo el tiempo cuando el Señor nos llame y le podamos decir sí, siempre. Que así sea. Amén. Nos ponemos en pie y oramos. Como San Juan de la Cruz, que se glorió en la cruz de Cristo, también nosotros le presentamos nuestras necesidades y sobre todo nuestras aflicciones. Responderemos a las peticiones. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Para que la venida de Cristo con su luz y con su amor purifique a su iglesia de cuanto le impide manifestar su cercanía y su buena noticia de salvación, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos promuevan en el seno de sus comunidades el compromiso con los más pobres y el acercamiento a los alejados, para saciar su hambre de pan o de esperanza, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que el Señor reciba nuestra acción de gracias, porque siempre nos escucha, porque consuela a los afligidos, da paz a los agonizantes y acoge en misericordia a cuantos esperan en Él, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que la celebración de esta Eucaristía nos transforme en testigos de Jesucristo y de su presencia en nuestra historia, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Rosalina Vargas, Carlos Dixon, Luis Laurido, esposo Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, Julie González, Melba Sierra, Tony Marrero, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por el descanso eterno de Nivian y Lizarre Torres, Rafael Medina Vera, Rafael Medina Rivera, Onis Dixon, María Altagracia Tejada, Fabián Hernández, Celestina Ortiz, Josian y Josefina Hernández, Gloria María Santos, Lumi Laborde, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús.
y en acción de gracias por el cumpleaños de Jessica de la Rosa del Orbe, de Guillermo del Orbe Tobal, y por los amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Dios Todopoderoso y Eterno, que has venido para salvar a toda la humanidad y no quieres que nadie se pierda, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por sendas de paz y la iglesia se llene de alegría en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era su vida sencilla en el nuevo Nazaret. Y en medio de aquel silencio, Dios le hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso acepta nuestra ofrenda en la conmemoración de San Juan de la Cruz y concédenos expresar en la vida el misterio de la pasión de tu Hijo que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la mesa de la palabra a la mesa eucarística, esa palabra que nos llena de alegría, esa palabra que se interioriza en nuestro corazón, ahora se convierte y se encarna en ese Cristo crucificado, por en ese Cristo del amor, ese Cristo de la ternura y de la alegría, para alimentar nuestra fe y nuestra esperanza. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación alabarte, bendecirte, glorificarte, Padre Señor Santo, por el misterio de la Virgen Madre. Del antiguo adversario nos vino la ruina, pero en el seno virginal de la hija de Sión recibió la vida, aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y surgieron para todo el género humano la salvación y la paz.
La gracia que perdimos por Eva nos fue devuelta en María. Su maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva, para que donde abundó el pecado, sobreabundara tu misericordia por Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. A Él el poder, el honor y la gloria. Bendito es el que viene en nombre del Señor. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, te dio gracias y lo partió, y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia
extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto y su auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora de la Divina Providencia, su amado esposo San José, San Juan de la Cruz, nuestro beato Carlos Manuel, y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Fijos los ojos en Jesús, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Recuerden siempre la frase: Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Por eso nos unimos a esa oración que el mismo Jesús nos enseñó, diciendo todos: Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Dios es bueno, Y todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Nos podemos desear la paz del Señor. Mucha paz. Cordero, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros y danos tu paz. Cordero, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros y Danos tu paz. Cordero, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros y danos tu paz. Y danos tu paz. Dios es bueno todo el tiempo. Este es el Cordero de Dios y Él es el que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra que basta para sanarme. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Esperando al Mesías que nos ha de salvar, tierra y hombres que sueñan, porque Dios va a llegar, esperamos, Señor, tu venida. Buscamos la luz que nos guíe, encendemos estrellas de papel. ¿Hasta cuándo, Señor, jugaremos como niños con la fe? Aunque vanos discursos griten,
Dice el Señor, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Oremos. Dios nuestro, que en San Juan de la Cruz manifestaste admirablemente el misterio de la cruz, concédenos por tu bondad que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente unidos a Cristo y trabajemos en la Iglesia para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias al Ministerio de Música de Nuestra Señora de la Providencia de Cupey de Río Piedras. Gracias a Iris una vez más. Gracias a Irving en los controles y a todos los que están aquí presentes. 1.000.000 de gracias. Recuerden la frase: el Señor es bueno en todo el tiempo. El Señor es bueno todo el tiempo. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nosotros los cristianos siempre le decimos al Señor, sí, nunca no. Señor, siempre cuenta conmigo, ¿verdad que sí? Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Viene ya, el que alegra nuestras almas, los que está haciendo la brisa que corre por las montañas. Viene ya, el lucerito de plata, a iluminar nuestras vidas con rayitos de esperanza. Viene ya, el que alegra nuestras almas, lo está anunciando la brisa que corre por la montaña. Viene ya, el lucerito de plata, a iluminar nuestras vidas con rayitos de esperanza. Compartiendo el regocijo por saber que pronto llega. Los hermanos y vecinos de la mano han cogido y han abierto